hoy más que nunca, saber quién es el verdadero Jesús, según la Biblia. Es verdaderamente importante saber amar y servir a ese verdadero Jesús. Y eso solo lo encontramos a través de la palabra. Allí conoceremos a ese Jesús verdadero. Por eso esta entrega de este sermón, hay una pregunta que da título y es: ¿se persevera para ser cristiano o se es cristiano para perseverar? ¿Se persevera para ser cristiano o se es cristiano para perseverar? Vamos a la palabra del Señor que está en 2 de Juan, verso 9, capítulo 1, verso 9. Pues usted seguirlo también aquí a través de la proyección. Si usted lo encontró, diga amén. Póngase en pie, mi amado hermano, como reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra, en la carta del apóstol Juan, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es alimento a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Permite que podamos conocer esa voluntad perfecta que tú tienes, Señor, a través de tu palabra. Que podamos atesorarlo en nuestros corazones, como ese tesoro verdadero que es tu palabra, Señor. Pero sobre todo te pedimos que venga a hacer acción en mi vida, pues tu palabra es viva y eficaz, Señor. No es simplemente un conocimiento, no es simplemente un texto a recordar cuando necesito de tu ayuda. Es tu palabra viva, Señor, en mí, que quiero yo experimentar, Padre eterno, para que todo el honor y toda la gloria sea dada a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios. Aquí podríamos decir que más claro ni en botella, ¿no? La palabra es directa, la palabra es clara y precisa, cuando dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Y en esa primera parte podríamos dividir para entender que muchos en el caminar cristiano, que muchos a través de ese encuentro con Cristo, pues se han extraviado de ese camino en algún momento. Y la palabra es tan clara que nos da un ejemplo iniciando en las mismas Santas Escrituras, que está en Génesis. De ellos damos cuenta de Adán, que junto a su esposa Eva, en el huerto del Edén, pues tomaron el fruto prohibido. Allí empezaron a extraviarse del camino de Dios. Dios tenía un propósito para ellos perfecto. Vivían en un paraíso. ¿Te imaginas un paraíso? ¿Entiendes el concepto de paraíso? Eso es algo que nosotros nunca lo hemos visto, pero lo veremos con el nombre del Señor, estando allí. Pero la palabra nos dice que los animales estaban allí, había todo, los alimentos, no necesitaban vestido, no necesitaban nada. Pero al caminar diferente, al poner su punto de vista en otras cosas, a doblegarse al pecado, pues allí comenzaron a caminar diferente, se extraviaron. Nos dice también la palabra del pueblo de Israel, ese pueblo escogido por Dios, ese pueblo que fue escogido por Dios para que conociera el poder y la fidelidad de Jehová de los ejércitos. Eso es maravilloso, que el Señor escoja un pueblo y yo pertenezco a Dios completamente. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Luego de conocerle, pues decidieron no serle fiel. Y la palabra lo relata muchas veces.
Cuando salieron de Egipto, cuando fueron liberados por ese poder de Dios, cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando iban a la tierra prometida, Dios siempre estuvo allí con ellos. Pero ellos decidieron cambiar de rumbo, se desviaron de ese camino y le dieron la espalda y empezaron a adorar a otros dioses. En este tiempo también se presentan muchos retos frente a nosotros. Los himnos que cantábamos al inicio nos dice, y como lo dice la palabra, es creer sin ver. Y a eso estamos llamados, a creer sin ver. Pero muchas veces la gente, si no ve, entonces cambia de rumbo. Y dice, no, yo prefiero tomar por mi cuenta esta situación y arreglarla como mejor me parezca. Como el corazón me dicta, ¿no? Dice, siento una palpitación en mi corazón que me lleva a tomar una decisión. ¿Y qué dice la palabra acerca del corazón? Que es engañoso. Entonces, si tomamos una dirección basados en nuestro corazón, pues vamos a errar allí donde queremos acertar, no vamos a hacerlo. Entonces, este pueblo de Dios decidió no serle fiel y seguir otros dioses, aún conociendo la mano poderosa de Dios que los había llevado a una conquista de su libertad. ¿Cuántos de los que están allá afuera en el mundo, y cuántos aún, que es lo peor, que es lo que habla aquí el apóstol Juan, aún estando en los caminos del Señor, deciden desviarse del camino? Eso es preocupante porque aquí nos habla que era un pueblo que conocía de Dios, que había recibido de Dios tantas cosas maravillosas, la libertad, la provisión, la compañía, y aún así decidieron adorar a otras cosas. Siempre lo decimos, ahora esos dioses se han convertido se han cambiado de nombre, pero siguen siendo los mismos. Cuando Dios no está de primero en nuestras vidas, pues se está adorando a otros ídolos. Hablamos del trabajo, hablamos de nuestras relaciones, hablamos de tantas cosas que se sobreponen al nombre de Dios. Pero, al igual que en muchas otras ocasiones, este gran pueblo llamado cristiano, pues se ha retirado, se ha desviado por causa del pecado, por causa de otra creencia, por causa de otras formas de vida. Dicen, no, es que aquella situación me trae paz. Pero si aquí tienes al príncipe de paz. No, pero es que aquella situación me trae paz. ¿Y quién te lo dice? No, mi corazón. Volvemos nuevamente al corazón engañoso. Entonces, se tienen otros ideales terrenales. Y a raíz de esos ideales terrenales, pues se ha dejado de amar al verdadero Cristo. Y se ha dejado de tener fe en Él, en el que todo lo puede. Entonces se lleva a cabo esa situación de que lo pongo todo en mis manos y yo soy el que hago todo. ¿Y Cristo dónde está? Si decimos tener a Cristo, ¿no? Por eso, cuando oramos por la palabra, siempre digo que esa palabra sea acción en nuestro existir. Porque si no, simplemente sería un mero dato. Dios, sí, Cristo murió, sí. Y si no viene a accionar en nuestra vida, si no viene a mudar nuestra vida, si no viene a cambiar nuestro comportamiento, pues estaremos aquí donde dice el apóstol Juan. No se persevera, no tiene a Dios. Sencillo. Si no se pone en práctica la palabra, si no tenemos a Dios como nuestro guía, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, primero y principal en nuestro caminar, pues no tenemos a nada, no tenemos nada. Simplemente de palabra lo estamos diciendo. Y el apóstol Juan nos enseña dos palabras claves aquí a tener en cuenta. Una es extraviarse y la otra es persistir. Ese extraviarse, esa palabra extravía, tiene la idea de ir más allá de la frontera, de caminar mucho más allá, adelante, más allá de lo que dice la palabra. Es pasar por delante de la palabra, pasar por delante de lo que hemos aprendido. Entonces se extravía, ¿por qué? Porque yo me extralimito, voy más allá. No, yo tengo la palabra que es mi guía. ¿Es lámpara a qué?
a mis pies. Entonces, es como tener yo la lámpara y lanzarla ya al frente o dejarla atrás, ¿no? Sería mejor el ejemplo, dejarla atrás. Y yo con la lámpara aquí, yo viendo la oscuridad, dice, pero es que no veo nada. Y la lámpara está aquí atrás. Porque estoy dejándome guiar por mi propio instinto. Estoy yendo un paso adelante. Cuando la palabra, la lámpara tiene que ir al frente. Entonces, esa palabra que nos dice, que nos habla de ese Jesús, pues, si no la entendemos, si no vamos a ella, pues nos va a hacer extraviar, porque no estamos convencidos verdaderamente de cuál es el verdadero Jesús que nosotros queremos servir. ¿Cuántos quieren servir a Jesús aquí en esta mañana? ¿Todos? Estamos aquí con ese propósito. Nos hemos reunido en este lugar con la misma común unión que yo siempre lo digo. La unión es Cristo Jesús. Y venimos a conocer al verdadero Cristo. Si lo desvirtuamos y le añadimos cosas que no pertenecen a la palabra, pues estamos proclamando un Dios o un Jesús totalmente diferente. Lo único que puede el ser humano agregarle a la palabra de Dios es error. La palabra de Dios está contenido, todos los principios, todos los establecimientos de la palabra de Dios están ahí contenidos. Lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él busca, las promesas, todo está allí. Pero hay gente que no has visto que sale con un libro a la par de la Biblia. No, es que es mi libro que lo escribí, son comentarios de la Biblia. ¿Y qué le tienes que comentar a la palabra? Si aquí está todo contenido. No, es que desde mi punto de vista el Señor me reveló. Y dice, pero si está toda la revelación está aquí. No inventes, ¿no? Porque empiezas allí a irte por otro lado, a extraviarte. Entonces, cualquiera que crea que tenemos o que deberíamos ir más allá de lo que la Biblia dice, pues claramente estamos perdiéndonos del camino. Estamos pasándonos de allí. Y hay otra palabra que nos dice aquí que es la de perseverar, la de persistir. Y esa es la acción de mantenerse firme y constante en un propósito, decisión, en una manera de ser. ¿Cuántos, lo hablamos al inicio del año, cuántos al comenzar el año no tenemos propósitos? Voy a ponerme a comer sanamente, voy a bajar de peso, voy a dejar de perder tiempo en otras cosas que no glorifican el nombre de Dios. Voy a tener más oración con el Señor, voy a tener más compromiso. Eso puedo decirlo de la manera espiritual, pero hay cosas como, ya os digo, como voy a trabajar menos por mi salud o voy a alimentarme mejor por mi salud. Pero al cabo del mes ya estás comiendo lo mismo, hamburguesa, patatas fritas y para de contar. ¿Por qué? Porque somos débiles. Entonces, aquello que se vea tenido como objetivo, pues se echa por la borda, no se persevera. Y en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, pues es lo mismo. No se mantiene firme y constante en ese propósito o decisión que hemos tomado nosotros de seguir a Cristo. Porque todos los que estamos aquí, creo yo, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos tomado esa decisión conscientes y hemos tenido una experiencia íntima con el Señor que nos ha llevado a caminar en fe. Por eso estamos aquí, buscando de escuchar su palabra, buscando de saber y conocerle cada vez más. Pero si nosotros dejamos de perseverar, y esa perseveración o ese perseverar es continuo. Si tú te descuidas, como lo dije en el ejemplo del comer saludable, en cualquier momento de una tentación dices, wow, qué rico ese postre que está allí con miles de calorías que no te sirven para nada. Un ejemplo, ¿no? Asimismo en la parte espiritual, yo prefiero no ir a la iglesia porque ya he ido otras veces y hoy no importa. Empiezas a caminar errado, empiezas a dejar de perseverar en las cosas del Señor. Yo no leo la palabra hoy porque simplemente no me interesa o porque tengo otras cosas que hacer, la leeré mañana. Y no significa que entre más leas, más santo vas a hacer, ¿no? Porque si no estaríamos poniendo la fe de nuestra salvación en las obras. Sería subjetivo decir cuánto tú oras o cuánto tú lees la palabra, ¿no? Yo es que la leo 24 horas al día. Y eso te hace más santo, tal vez.
Tú tienes que tener una relación con Cristo. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, cualquiera que diga que está conociendo a Dios, que conoce a Jesús, que está confesando la fe en Él, que está poniendo su esperanza en la esperanza de la resurrección, pues allí está caminando verdaderamente y está perseverando. Pero hay otros que vuelven atrás, dejan de creer, dejan de amar, dejan de seguir, dejan de servir y dejan de oír la voz de Dios. Si esto sucede para ellos, pues no conocen a Dios, no están en Dios. Lamentablemente este precepto bíblico está mal entendido por muchos que piensan que pueden llegar a ser cristianos por su propio esfuerzo. Estamos débiles porque estamos aún en esta carne. ¿Y cuál es lo que nos da ese aliento y esa fuerza para continuar? El propio Dios, que nos conoce. Jesús, que fue hecho hombre y conoce nuestra naturaleza. Entonces, para yo venir a ser reforzado en mis debilidades, o sea, en removido, tener unos pensamientos diferentes, pues debo ir a la palabra de Dios, donde aprendo cómo yo debo perseverar en las cosas de Dios. Y la palabra está allí. Cuando la enseñanza de la Biblia necesita ser completada por alguna clave, ¿no has visto? Algunas personas dicen 7 pasos para ser victorioso. Eso no está aquí. 5 claves para que tu matrimonio sea feliz. No. Tú no puedes tomar la palabra y quitarle hojas y decir, bueno, esta me interesa y esta no. Bueno, esta me sirve. Toda la palabra tiene sabiduría del Señor. Y necesitamos de toda ella. Entonces no hay esas claves en la Biblia para una nueva revelación. Cuando esto aparezca, si usted va a un lugar que dicen eso, salga pitando, porque lo que están hablando es error. Salga pitando de allí. Si piensa que la salvación puede ser mantenida por méritos personales de perseverancia, y si no hacen obras pierden el favor de Dios, pues allí hay un error ya. Otros, como el pastor Iker esta mañana en el curso maravilloso de Biblia, enseñaba de aquellos que solo pretenden venir o van al llamado, o muchos son llamados al frente, y esa es la respuesta de su compromiso, venir, pasar al frente, caerse, y allí no hay entendimiento de las cosas del Señor. Están razonando equivocadamente, porque la palabra de Dios habla totalmente diferente con respecto a eso. Pero son tendencias que la gente lleva, la gente mueve, o sea, hay mover de emociones. Y esto no va de emoción, mi amado hermano. Esto va de creer con fe, de venir a los pies de Cristo, de ser fiel, de ser perseverante y no extraviarnos en ese camino. Eso es lo importante. Entonces, muchas personas son inconstantes en los caminos de Cristo y razonan equivocadamente porque piensan que si no voy a la iglesia voy a dejar de ser cristiano y perderé mi salvación. Pero la verdad es que si no voy a la iglesia, pues no estoy demostrando ese compromiso que tengo con Cristo, de ir a escuchar su palabra, por la cual tiene como beneficio que acrecentará mi fe. ¿Ven los 2 puntos diferentes? Una es que si no voy, perderé mi salvación. Eso no tiene nada que ver con eso. Lo otro es que si yo voy, obtendré, no solamente daré la gloria y la honra a Dios, que me ha dado todo, sino que recibiré un favor inmerecido, pero lo recibiré, que es acrecentar mi fe. Para que cuando yo esté débil, cuando yo esté pasando por una situación compleja, yo sé cuál es el Dios que yo oro y a cuál es el Dios que yo sirvo. Solamente lo entenderás allí. Otro que dicen, si no oro en el tiempo debido, en forma diaria, voy a dejar de ser cristiano y perderé mi salvación. Otro error allí. Porque desde el punto de vista, lo dije anteriormente, es subjetivo. La verdad es que si no oras continuamente, pues no tendrás comunión con el Padre. Es como si tú eres padre o tú eres hijo y tú no tienes relación con tu padre o no tienes relación con tu hijo, pues ¿cómo vas a saber las necesidades o cómo le está pasando, cómo está caminando, cómo está yendo el día, cómo le está yendo el trabajo, cómo le está yendo la escuela, si no hay comunicación? Y hablas cada vez con tu hijo o con tu padre, cada 15 días o cada mes. Y seguro te puedo decir que encontrarás un negro futuro.
porque vendrán muchas cosas al no tener esa comunicación y esa confianza con tu padre o con tu hijo. Así es con las cosas de Dios. Si no vamos continuamente a orar, si no voy a buscarle, pues ¿dónde está la comunión que yo digo tener con Dios? Otros dicen, no leo la Biblia seguido, voy a dejar de ser cristiano y perderé mi salvación. Otra cosa también errada. La verdad es que si no leemos la Biblia, pues no aprendemos a conocer al autor. Y todos queremos conocer a Dios. Todos queremos recibir sus promesas, ¿verdad? Que son verdad. Todos queremos edificar sobre esa roca fuerte que es Cristo Jesús. Todos queremos que cuando venga esa ansiedad y esa situación compleja en mi vida, yo pueda entregar esa carga, toda ansiedad tirada sobre Él y que sepa que es verdad. Y que Él va a traer a mi vida consolación, refrigerio y la paz, sabiendo que Él es el príncipe de paz. Si no voy a la palabra y no lo aprendo, pues ¿a dónde voy? A otros libros, como lo dije anteriormente, que anexan a la palabra, que escribe un hombre que no tiene nada que agregar sino error. Entonces, nosotros debemos ir a la palabra a conocer su dirección y su propósito. Esa es la razón por ir a la palabra. Pero mis amados hermanos, vivimos en un tiempo donde los cristianos son como ciertas aves que visitan un lugar de acuerdo a la estación del año. Por aquí han pasado muchos hermanos que han venido y se han marchado. Y aquí no se predica otra cosa que la palabra de Cristo. Pero a veces las personas se sienten incómodas. Dicen, pastor, ¿pero por qué me está hablando a mí? Yo no te estoy hablando a mí, a ti en particular. Es la palabra verdadera que está haciendo mella en tu corazón. Ah, pastor, es que usted conoce mi situación. ¿O quién le contó de aquella situación? No, nadie. Eso es la palabra poderosa de Dios. Por eso sí que penetra lo más profundo de nuestro corazón como espada de doble filo. Hasta lo más profundo. Y dice, ups, eso como que era para mí. Pues claro que es para ti. A todos y cada uno de nosotros nos habla continuamente la palabra. Tiene un mensaje específico para ti. Para la hermana le dio en el punto y para el hermano allí, pues le habló de una manera diferente. Pero Dios siempre habla. Por eso es tan importante que siempre estemos atentos a la palabra de Dios. Venir a dormir a este lugar, quédate en casa. De verdad que sí, porque si vienes a perder el tiempo, hombre, pues no estás edificando lo que tienes que edificar, que es tu espíritu, ¿no? Entonces, aquellos creyentes que tienen esa naturaleza inconstante, que cuando tienen problemas o luchas en su vida, abandonan su fe y se rebelan, dejando de lado aquello que es bueno y que aprendieron en Cristo Jesús. Eso es triste. Hay gente que ha venido aquí, se ha comprometido, ha querido servir en la iglesia y al poco tiempo no los ves. Dice, no, está trabajando no sé qué, está trabajando en un bar, está trabajando en no sé dónde, ya no volvió a la iglesia. Pero entonces todo aquello que aprendió, ¿dónde lo dejó? ¿Cómo se sentiría Cristo? Obviamente, ¿no? Cristo es el Señor Todopoderoso. No necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Pero ¿qué cara haría el Señor? Como, todo lo que te di, mira por dónde lo estás tirando. Por la borda. Entonces, de igual forma, pues vienen a Cristo solo por temporadas. Van y vienen de la iglesia, de una iglesia a otra. Se mundanalizan por temporadas, volviendo a sus antiguos pecados. Entonces, como que en este periodo voy a estar en la iglesia firme. Y vienen, participan, pero como que al rato van bajando la intensidad y vuelven a su concupiscencia. Vuelven a sus pecados, vuelven a su rol, el mundo los atrapa y vuelven a esas cosas. Entonces, otros en otras ocasiones pues profesan volver a ser cristianos, y dejan verdaderamente el pecado. Aquí Juan dijo que podríamos distinguir a alguien que fuera hijo de Dios, lo dice claramente. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, ya lo dice claramente aquí. Entonces dice que podemos distinguir el que fuera hijo de Dios de una persona que no lo fuera. El que no practicara, y eso es importante, mis amados hermanos, el que no practica la justicia
ni ame a su hermano, pues no pertenece a Dios. Así de claro. Y eso abarca muchas cosas. El amor al prójimo, el amor al próximo, el amor a su hermano, el amor a la iglesia, el amor a la palabra, el amor a orar, el amor a entregarse, el amor a servir. Ahí tenemos que revisar si estamos fallando en eso. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice el apóstol Juan. Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Tremendo eso, ¿no? Por eso tenemos que revisar, por eso la palabra es tan maravillosa, porque la palabra es como un espejo que nos hace reflejar de la manera en que estamos. Y ahí es donde opera la misericordia de Dios, que tenemos la oportunidad hoy, de un nuevo día, de escuchar este mensaje y redireccionar y encaminarnos en lo verdaderamente, que es el camino de verdad, que se llama Cristo Jesús. Pare de contar. Entonces, Juan dice que aquel que negaba la deidad de Cristo, pues no era cristiano. Cuando se niega la deidad de Cristo es cuando yo decido, lo dije al inicio, seguir a otro Cristo diferente. Uno que yo creé y me inventé aquí en mi mente. Es que Jesús me entiende. Es que Jesús sabe que soy débil. Te entiende, pero dice que ve y no peques más, como le dijo a la mujer, ¿no? Pero si continúa en lo mismo, pues, como decía mi abuelo, ya eso es sinvergüencería. Así, claro. Porque ya lo conoces. Sabes lo que dice el Señor y continúas en lo mismo. Y dices, pero madre mía, ¿qué está pasando entonces con tu vida? ¿No? Eso lo pensaríamos nosotros, pero Jesús tiene misericordia para con nosotros. Y Él quiere que nosotros cambiemos y acertemos en el blanco, que es en el propósito perfecto de Dios. Cristiano significa seguidor de Cristo. O sea, alguien que cree en Él. Nadie puede ser un seguidor de Cristo a menos que crea en su nacimiento. Esto es importante. Cuando decimos creer en Cristo, somos hechos de nuevo. Tenemos unos diferentes modos de pensar, un modo diferente de actuar, un modo diferente de caminar. Y todo eso sumado da un testimonio de ese Cristo que vive en mí. Y siempre pongo el ejemplo del gimnasio. Tú eres un alfeñique, como se dice popularmente, pero vas al gimnasio y pones a comer, a entrenar y después estás hecho, ¿sabes? Un cacha, decimos nosotros. Pero nadie que no entrene, pues va a conseguir aquella músculo, ¿no? Así igual el cristiano. Si el cristiano no se compromete con las cosas del Señor, si el cristiano no ora, no busca de Dios, no escucha la palabra del Señor, ¿cómo va a fortalecerse espiritualmente? Al primer viento de tormenta, se lo lleva el viento y termina por allá en otras cosas. No voy a experimentar a ver qué me dice el horóscopo, el tarot, las cartas. Una amiga me presentó una mujer que lee el café. Y digo, madre, ¿pero qué haces por allí metido? Y lo sé por conocimiento de causa porque muchos han venido. Pastor, es que fui donde una amiga y me metí en esas cosas. Y, ¿pero por qué vas a eso si ya conoces la palabra de Dios? Cuando Dios aborrece todas aquellas cosas. Entonces, la gran motivación del creyente para ser fiel a Cristo es vivir, y preste atención a esto, la gran motivación del creyente para ser fiel a Cristo es vivir con la expectativa de aquel día que le escuchemos decir a nuestro Salvador, está bien, buen siervo, has sido fiel, aleluya. Esa debe ser nuestra motivación, que lleguemos allá y el Señor diga, ¡buah! Haga así, ¿no? Thumbs up. Lo has conseguido, has sido fiel, como dice Lucas 19:17. Nadie puede ser seguidor de Cristo a menos de que crea en su obra de nacimiento, en su deidad, en su vida milagrosa, en su obra de redención en la cruz y en su resurrección entre los muertos. Si yo creo en todas esas cosas, pues hay una motivación extra. Pero la motivación es que cuando estemos ahí frente a Él nos diga, lo has hecho bien, has perseverado, has corrido la buena batalla, la buena carrera. Entonces, o el apóstol Pablo, que pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada maravillosamente la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Eso es maravilloso. Saber y tener esa expectación de que el Señor no se va a quedar con nada. Y que cuando nosotros sí sufrimos, sí peleamos esa batalla, nos caímos, nos levantamos, nos sacudimos, pero seguimos por el mismo camino. Porque no somos perfectos, claro que sí. Estamos aún aquí en esta tierra, en esta carne, y somos débiles. Pero nosotros nos levantamos, caemos, pero nos levantemos y tenemos un objetivo claro. Que es que el Señor nos diga que lo hemos hecho bien, que hemos alcanzado aquella perseverancia en su caminar, en la vida espiritual que nos ha propuesto. Por eso servir a Cristo pues no va de otra motivación, sino esta motivación de saber que lo hemos hecho bien para Él. Por eso servir a Cristo no es una moda. Servir a Cristo, mi amado hermano, es estar dispuesto a vivir y a morir por Él. Ah, pero es que eso es de los antiguos, pastor. Eso es de los antiguos mártires que morían por Cristo. ¿Y acaso no es el mismo Cristo de ahora? El mismo poderoso Señor que resucitó, que venció la muerte, que escapó a las tentaciones de Satanás. Claro que sí. Aquel que te dice que es tu roca fuerte, es el mismo. ¿Por qué no hemos de morir por Él? ¿Por qué no hemos de morir a cosas que no le agradan a Él? Claro que sí. La cuestión, mis amados hermanos, es perseverar para ser cristiano o se es cristiano para perseverar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se persevera para ser cristiano o se es cristiano para perseverar? Se es cristiano para perseverar. Es la respuesta. La perseverancia es una virtud del cristiano. Es maravilloso entenderlo. Es algo que se alcanza por medio de la obra de Dios al perdonar nuestros pecados y regenerar nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. 2 Corintios 5, 7. Nuestra naturaleza sabemos que es humana, que es rebelde. ¿Cómo podría entonces perseverar si Cristo no la transforma? Ahí hay una cosa importante. No persevero, no hay transformación. Hay transformación, hay perseverancia. Ahí. Eso es importante. Si Cristo no ha hecho su obra de salvación en el corazón de la persona, en el corazón del creyente, pues esa obra de salvación en el corazón del transformado a una persona en hijo de Dios la convierte. Es en vano que alguien se esfuerce en perseverar por sí mismo, porque estaría aplicando sus propias fuerzas, ¿no? Ya lo hemos hablado. La perseverancia es el resultado de tener al Espíritu Santo, mi amado hermano, al Hijo, a Jesucristo y al Padre Celestial en nuestra vida. No estamos solos para ello. Esa es la buena noticia de esta mañana. Tú quieres perseverar en los caminos de Dios, sabiendo que cuando estemos frente a Él nos va a decir que lo hemos hecho bien, sabiendo que cuando estoy caminando por una tormenta estoy con Él porque Él es verdadero, único en mi vida, pues estoy caminando por el verdadero camino que me está diciendo el Señor que debo caminar. Hay perseverancia. Pero entendemos hoy en esta mañana que no lo estoy haciendo por mi propia fuerza. Que en esa perseverancia está incluido el Espíritu Santo, el Hijo, el Señor Jesucristo y el Padre Celestial en nuestro existir. Eso es maravilloso. Saber que no estamos solos. Y dice la palabra que Él estará con nosotros por todo el tiempo hasta el final de nuestros días. Eso es maravilloso. Si nuestra vida está vacía de Dios, no existe ni intención ni fuerza para ser cristiano y perseverar. Porque ¿de dónde sacamos las fuerzas? Lo dije en el ejemplo del inicio de año. Se acaban prontamente. Pero si estamos en Cristo Jesús, si tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo, pues allí está la fuerza. Dice que la palabra que Él nos da el querer como Él hacer. Por eso seremos, si no estamos con el Señor, si nuestra fuerza no es el Espíritu Santo, si nuestra fuerza no es que Jesucristo, no es el Señor, pues seremos siempre inconstantes en nuestra fe. Muchas veces queremos extender nuestras alas como águilas
y volar por encima de las tormentas y decir, miren, aquí estoy a pesar de los problemas, perseverando en Cristo. Y al momento de una ventisca o de un viento fuerte, nuevamente estás en tierra. Y digo, uy, ¿pero qué pasó aquí? ¿Dónde quedó la perseverancia? ¿No? Son problemas que se ven, son problemas que se ven continuamente. Pero nos terminamos dando cuenta que a la primera de cambio nos rebelamos y dudamos de nuestra fe nuevamente. Estábamos aquí volando sobre todos los problemas y al momento estamos abajo, dudando de nuestra fe. Si nosotros vamos al ejemplo de la oruga, ¿conoces la oruga, no? Tiene que transformarse en mariposa para poder volar. Si no, no podría volar, la oruga no vuela. De la misma manera, el hombre tiene que transformarse en un cristiano para poder perseverar. Y nosotros venimos a este lugar a ser mudados a través de la palabra de Dios, a escuchar a Dios hablar, que Él se intronice en nuestro corazón, en nuestra mente, que los pensamientos que tengamos no sean nuestros, sino sean los de Cristo Jesús. Allí es donde empezamos a caminar verdaderamente. No es una cuestión de esfuerzo personal, sino de un cambio de naturaleza. Por eso la palabra es tan clara cuando nos dice que hemos sido nacidos ¿de qué? De nuevo. Ya no somos lo que éramos antes, somos nacidos de nuevo. La incredulidad del corazón no se combate con esfuerzo, sino con la fe plena en la persona y en la obra salvadora de Cristo Jesús. Si tú escuchas en la televisión o en los diarios a muchos intelectuales y libres pensadores que llegan a la conclusión de que Dios no existe, ¿no? Y ponen otras teorías ahí, traídas de los cabellos. Dicen, Dios no existe o está muerto. Pero lamentablemente muchos ahora podrían decir en estos tiempos eso mismo. Y dirían, es que ellos hablan de ello porque no han sido alcanzados por la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Pero aquí viene lo preocupante, y es que hoy hay muchos que creen lo mismo creyendo en Cristo Jesús. Creyendo, digo entre comillas, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque viven como si creyeran en un Dios que no existe. Se convierten estas palabras de Juan en una realidad. No perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos. Porque todo el que se descarría, el que pierde el rumbo y no permanece en las enseñanzas de Cristo, pues no tiene a Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:5, son aquellos que están espiritualmente muertos en sus pecados. Y necesitan que Dios les dé una vida espiritual salvándoles por su gracia, porque ellos no pueden hacer nada para salvarse por sí mismos. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si usted está permaneciendo en la doctrina de Cristo, perseverando en sus enseñanzas reveladas en la Biblia, entonces tiene a Dios, tiene al Padre, tiene al Espíritu Santo y tiene eso importante, que es tener acceso a Dios a través del Hijo. Eso es maravilloso. Así que tenemos acceso a Dios a través de Cristo por su maravillosa e infinita gracia. Si perseveramos en las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos da. Ahora podría preguntarte, ¿te has cansado de tu propia inconstancia a través de los años? Respóndete allí en tu pensamiento, en tu mente. ¿Te has cansado de tu propia inconstancia? ¿Y por qué cansado? Porque vas y vienes, como remando contra la corriente, ¿no? Entonces terminas deshecho, porque estás remando contra la corriente. El Señor te dice que tienes que ir por aquí, y dice, no, pero es que a mí me parece que es esto. Y vas por otro lado. Y vuelves nuevamente al camino, y vuelves a remar un rato, y vuelves y te sales. Esa inconstancia nos hace cansados, nos vuelve cansados, porque es una lucha contra la corriente. ¿Has llegado a enojarte contigo mismo en algún momento de tu vida y preguntarte por qué no puedo permanecer en el camino del Señor? ¿Por qué me cuesta tanto perseverar? ¿Por qué vivo con el temor constante de ser condenado?
Y ese cielo tan maravilloso parece tan lejos de mí. ¿Te has preguntado alguna vez esto? Cualquiera que sea tu respuesta, quiero decirte algo importante. Y es que Dios no pide que saques fuerzas de donde no las tienes. Ese es el maravilloso Dios al cual servimos. Él no te pide que saques de tus propias fuerzas. Dios no espera nada de nuestra naturaleza caída para que ésta pueda hacer algo tan bueno como perseverar en la doctrina de Cristo. Él ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para deshacer el pecado y salvar el alma de todo aquel que se acerque a Él con el deseo sincero de cambiar. Ese es el Dios maravilloso al cual venimos a escuchar hoy y al cual le damos nuestras palmas, nuestro agradecimiento, le damos nuestra alabanza y adoración. Gracias a Dios, y a pesar de esto, Él no esperó a que sacáramos fuerzas de donde no podemos, sino que envió a Cristo por nosotros, estando nosotros en la debilidad del pecado. Hoy contamos, mis amados hermanos, con Cristo, el Hijo de Dios, para perseverar en su obra, para alcanzar ese galardón tan deseado por todo aquel que confía y cree en el Señor. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hoy puede ser el día en donde tu vida puede llegar a ser perseverante en el camino de Cristo. Entrega tu corazón inconstante con toda confianza a aquel que es poderoso para guardar sin caída en la vida cristiana y te haga perseverante. Dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Solamente a Él, al poderoso de Israel. Si pasas por esta experiencia, podrás decir, ahora soy perseverante porque ya no confío en mi debilidad. Ahora soy perseverante porque tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, 1 de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees? Yo creo. Ponte en pie, mi amado hermano. Eso es perseverancia. En quien reconoce que el que vence al mundo es el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Quiero que inclines tu rostro, mi amado hermano. Vamos a reflexionar un poco acerca de lo que hemos escuchado hoy de la palabra de Dios.